Primera de Timoteo 3:16. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así vamos a cantar una alabanza y le entregamos al ministro para escuchar la palabra del Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice: el mundo necesita conocer a Dios. Amén. Yo creo que nosotros necesitamos anunciar este evangelio para que la gente conozca las maravillas y las buenas nuevas de por qué predicamos. Amén. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Y el mundo necesita Conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Y el mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a orar por nuestro hermano ministro para que el Señor lo use de una manera especial como lo ha venido usando. En el nombre del Señor Jesús. Oremos todos. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por las maravillas, Señor, que tú nos das. Oh Dios mío, tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, mi Dios. Ahora, Dios mío, queremos escuchar, Señor, tu mensaje, Señor, que has tenido preparado para nosotros en este momento, mi Jesús. Oh Dios mío, te lo pedimos, Señor. Usa a nuestro hermano Luis, Señor, en el nombre del Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. En el nombre, amén y amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. el mundo necesita conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación.
salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Bueno, salude al que está cerca, sin tocarlo. Dígale bienvenido. Me alegra verlo, me alegra verla. Qué bueno que está aquí esta mañana. Amén. Dígale así, qué bueno que está esta mañana aquí. Esperamos que esta sea la primera, pero para siempre. Amén. Porque estamos orando y estamos trabajando para que el que venga se quede, para que el que se fue regrese y para que los que estamos ni uno se vaya. Amén. Amén. Seguimos sumando uno más. Así que estamos dando otros, hay otros hermanos recibiendo las clases bautismales y algunos necesitan arreglar la cuestión del matrimonio. Ayúdenos a orar, que todo eso se vaya cuadrando y vamos a ir bautizando a todos los que vayan creyendo. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 9. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 3, versos 5 al 9. Amén. Le invitamos para esta semana. Hoy estamos concluyendo un programa que lo hemos titulado ¿Por qué predicamos el Evangelio? Pero a partir de del martes, miércoles, viernes y domingo, estaremos hablando de mayordomía, es decir, de la administración desde la Biblia, cómo dice la Biblia que se debe administrar. Vamos a hablar de eso, de todo lo que es la administración según la palabra de Dios. Entonces, estaremos dando respuestas a por qué ofrendamos, para qué, cuándo y cómo. Cómo se ofrenda, se diezma o se da primicias o votos. Eso entra dentro de la mayordomía, dentro de la administración. No le vamos a enseñar a que siembre, porque el dinero no se siembra. Uno da de lo que ya le dieron, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces vamos a aprender cómo es que se hace eso. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 9. Yo leo el 5 y ustedes leen el 9, el que sigue, el 6, y así leemos alternados hasta leer el 9 juntos. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Todos el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Siéntense, estén cómodos, por favor. Bueno, estamos dando conclusión a esta gran pregunta. ¿Por qué predicamos el Evangelio?
Todos estos días hemos venido diciendo la razón, los motivos, la causa por la que se predica el Evangelio. Pero queremos concluir con la necesidad de que podamos entender de que predicar el Evangelio es la misión de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de Dios, predicar el Evangelio a toda criatura. Esa misión nos ha sido encomendada a nosotros, a la iglesia, a todos los discípulos del Señor. El Señor les dijo, id, es decir, nos dio la orden de predicar. Porque esa misión es el trabajo o el trabajo de campo, como se dice ahora, para cumplir la visión de Dios. Es decir, haciendo la misión se logra alcanzar o materializar la visión de Dios. La visión de Dios es que todos los hombres seamos salvos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces la visión que Dios tiene con los hombres es que los hombres seamos salvos. Pero esa visión se materializa, se concreta cuando cumplimos la misión de ir y predicar el Evangelio. Amén, ¿cierto? Eso quiere decir que la misión que es ir para alcanzar la visión que es salvar a todos los que crean, para poderla realizar se requieren trabajadores, se requieren colaboradores, se requieren servidores. Si no hay servidores, si no hay colaboradores, si no hay trabajadores, entonces no se puede lograr la misión y tampoco se logra la visión. Amén. Eso quiere decir que esta mañana vamos a concluir esto, todo lo que hemos dicho durante la semana, con un apéndice que yo lo he titulado Dios necesita y busca colaboradores. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. El contexto en que Pablo escribe esta carta a los Corintios, se lo voy a mencionar para que podamos ubicarnos en por qué Pablo da esta explicación. Pablo nos plantea una situación que se presenta en la iglesia de los Corintios. Y es que los convertidos, los que se fueron anexando a la iglesia, con el tiempo se formó una congregación llamada los Corintios en esa ciudad, y los miembros de la iglesia fueron presentando una dificultad, y es que abandonaron la vida espiritual y se volvieron o se regresaron a ser hombres y mujeres movidos por los impulsos carnales, por los impulsos de personas como si no conocieran a Dios. Entonces, esa situación nos plantea en este contexto que existió una dificultad en la congregación. ¿En qué consistió la dificultad? En que los convertidos, los que se sumaron a la iglesia, los que fueron añadidos, como la hermana que bautizamos ahora, así se añade la gente a la iglesia. El libro de Hechos dice, y el Señor añadía a su iglesia, ¿cómo? Porque habían bautizado más de 3,000, ¿cierto? Dice el texto en Hechos. Dice, y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, los que fueron y los que iban siendo añadidos fueron cambiando o desvirtuando la naturaleza por la que alguien llega a la iglesia. Todos venimos a la iglesia buscando la salvación, ¿cierto? Todos llegamos al evangelio porque queremos ser
salvos. En ese afán de ser salvos, cuando ya sentimos que somos parte de la iglesia y somos salvos, entonces se despierta en nosotros el deseo de servir, de ser útiles, ¿cierto? Y a todos nos llegó la etapa de, hermano, yo quiero servir. ¿Cuántos dijimos así? Todos. Pero, al igual que en la iglesia en los Corintios, se nos plantea la dificultad que ellos vivieron aún en este tiempo. Se nos ha venido presentando la misma situación, el mismo contexto. Ustedes dirán, ¿cómo así? Cuando empezamos a estudiar esta carta y la razón por la que Pablo en este capítulo 3, en esos versos, da esa explicación, es porque los creyentes, desvirtuando su deseo de ser salvos y de servir, porque dejaron de ser espirituales y se volvieron hombres carnales, entonces empezaron a competir entre ellos, empezaron a sectorizarse aún estando dentro de la misma congregación. Empezaron a crear movimientos partidistas entre los mismos creyentes, entre la misma congregación. Se fueron politizando, se volvieron grupos partidistas políticos y se dividieron. Estaban en la misma iglesia, estaban en la misma congregación, pero estaban divididos. ¿Por qué se dividieron? Porque dejaron de ser espirituales y empezaron a ver la militancia en el evangelio no como el medio para salvarse y servir a los demás, sino como la oportunidad para competir, para ser más sobresalientes, para buscar entre ellos de manera particular el mayor beneficio, el protagonismo, el reconocimiento, la honra, y empezaron a luchar entre ellos y se despertó una lucha de poderes. Estaban, como se volvieron partidistas, partidistas son aquellos que se hacen de un grupo y entonces dijeron, nosotros somos de Apolos, ¿se acuerdan? Otros dijeron, nosotros somos de Cefas, otros dijeron, nosotros somos de Pablo. Iban a la misma iglesia, pertenecían a la misma congregación, pero se volvieron partidistas. ¿Hablaban en lengua? Sí. ¿Cierto? ¿Profetizaban? Sí. Todo eso pasaba en el culto, pero aún así estaban divididos, porque dejaron de ser espirituales y empezaron a perseguir entre ellos el protagonismo. Todos querían ser más importantes que los demás. Entonces, cuando consideraban que un pastor o un líder era más importante que el otro y que ese lo había bautizado a él, entonces ellos decían, yo soy de Cefas porque Cefas es más importante que Apolos. Otros decían, no, el más importante es Apolos. Otros decían, no, el papá de todos es Pablo, yo soy de Pablo. Lo más triste, lo más preocupante es que en nuestra actualidad contextualizamos lo mismo. Tenemos muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos hermanos que se han vuelto partidistas. No, yo soy de Reinel Galvis, yo soy de Álvaro Torres, yo soy de Luis Barranco, yo soy de Víctor Vergara, yo soy, y de todo el mundo fueron. Hay movimientos y hay congregaciones y hay creyentes partidistas. Entonces, caemos en la misma manera de desvirtuar la naturaleza del evangelio, llegando a practicar casi que una política en las congregaciones. Entonces, eso llevó a que se desestimaran los unos a los otros y consideraran que unos eran más importantes que otros. Eso llevó
a que en la iglesia los ministerios se dejaran de tener para el beneficio de los demás y empezaron a funcionar para el beneficio particular y propio de cada quien. Porque se empezaron a sentir que los que profetizaban eran más importantes que los que hablaban en lengua, que los que lideraran eran más importantes que los que dirigían, que el que predicaba era más importante que el otro. Entonces empezaron a rivalizar. ¿Quién era más importante por el don o el ministerio que tenía? Amén. Esa es la cruda realidad por la que Pablo tiene que abrir estas cartas que le escriben, porque Pablo dice, por las necesidades, por los problemas, por las condiciones que ustedes me dijeron, me veo en la necesidad de escribir estas cartas, ¿cierto? De mandarles esta corrección, esta dirección. Entonces, en ese afán de Pablo corregir y volver la iglesia al principio, porque la iglesia había perdido el principio. Se habían quedado hablando en lengua, sí. ¿Cierto? Con cultos avivados, sí. Usted lee y todos hablaban en lengua en el culto, todos profetizaban, todos decían tener dones, todos decían de tener ministerios, todos decían tener la palabra de Dios, pero aunque hacían todo eso, habían perdido un principio. Y era el principio de ser servidores los unos de los otros. Amén. Entonces, en este tiempo, volvemos casi que un pan diario lo mismo. Tenemos gente que habla en lengua, pero no es servidor de ninguno. Tenemos gente que profetiza, pero no es colaborador de nadie. Tenemos gente que se sectorizó, que se partidizó, se hizo un partido, se unió a un movimiento, se hizo a un nombre, sigue la figura de un líder, pero no es colaborador ni servidor como el principio Dios ha establecido. Entonces Pablo, vamos a leer otra vez los textos. Capítulo 3 dice estas palabras, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él responde, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió. Entonces primero explica que ellos son servidores. Segundo, que cada uno está puesto al servicio porque Dios lo puso al servicio y le concedió a cada uno un don o un ministerio. Sin desestimar que el otro era menos importante porque no tenía el mismo don o el mismo ministerio, sino que a cada uno Dios le dio un don y un ministerio. Y el verso 6 dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento no lo dio ni Pablo ni Apolos. El crecimiento lo ha dado ningún pastor, ningún líder hace que la iglesia crezca. Amén. El crecimiento lo da Dios. Verso 7. Así que, fíjese la explicación. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Están en igual condición. Ni el que planta ni el que riega. Y si dice, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, ¿qué son entonces? Nada. Lo que no es algo es nada. ¿Sí o no? Ni el que planta es algo, ni el que riega es nada. Es decir, no son nada, sino Dios. Amén. Que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque a cada uno, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme. Es decir, Dios no es injusto.
Dios recompensará la labor de cada uno, el servicio que cada uno hace. Verso 9, leamos todo el 9. Porque nosotros, ahí está la palabra clave, nosotros somos colaboradores ¿de quién? Entonces, todo líder, todo servidor, todo predicador, todo pastor, todo ministro, en igual de condición, todos somos, ¿qué cosa? Colaboradores. Amén. ¿Colaboradores de quién? De Dios. ¿Y qué son la iglesia? ¿Qué son ustedes? Vosotros sois labranza, trabajo, ¿cierto? Vosotros sois trabajo de Dios, edificio de Dios. Quiere decir esto, en este contexto, que Dios, al que va incorporando a la iglesia, le da un don, le da un ministerio, porque Dios está desarrollando un trabajo, una labranza, una labor, y que cada uno que llega a la obra de Dios, no llega para tener el protagonismo sobre los demás, no llega para ser más importante que otro, no llega para ser el dueño del poder absoluto, llega, es integrado, es insertado, es unido, es añadido a la iglesia, porque Dios tiene un propósito. Dios está construyendo, Dios está edificando su iglesia. Y cada miembro que va siendo integrado a esta iglesia, se va uniendo como un colaborador. Amén. Diga gloria a Dios. ¿Colaborador de quién? De Dios. Entonces, el problema que se presentó en Corintios, que desvirtuaron la razón por la que Dios los unió a la iglesia y se volvieron carnales, peleando entre ellos. ¿Peleando qué cosa? El poder. Peleando el protagonismo. Peleando los puestos relevantes. Peleando quién era más importante que otro. Eso fue lo que se presentó. Porque se volvieron carnales. Entonces, Pablo tiene que corregirlo y dice, hermanos, el que siembra, el que planta, el que aquí trabaja, no es nada. Todos somos simplemente ayudantes, colaboradores de Dios. Porque el que une a la iglesia, porque el que hace que la iglesia crezca, no es ni el que planta, ni el que riega, sino porque el trabajo es de quién. Porque vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En este tiempo, lamentablemente, como en la época de los Corintios, en que Pablo tuvo que escribir, en las congregaciones algunas y algunos creyentes se deja de ser espiritual por empezar a luchar el protagonismo entre nosotros. Ay, es que a mí no me pasan a cantar. Ay, es que a mí no me entregan el púlpito para predicar. Es que a mí no me tienen en cuenta. ¿Es que acaso no sabe quién soy yo? Esa frase se volvió popular en Colombia. La gente que reclama un reconocimiento. Y tú no sabes quién soy yo. Entonces, en las iglesias, desafortunadamente, lo tengo que decir, como en Corintios, nos pasa muchas veces que algunos solo buscan reconocimiento. Es que yo soy fulano. Es que yo allí llevo ya tantos años. Es que yo tengo no sé qué. Es que yo, y la gente empieza a pujar y a luchar por esa lucha de poder, de tener una posición. Y llegamos a aquella lamentable situación que una mujer llegó a Jesús con 2 hijos, ¿se acuerdan? Y le dijo, Señor, te pido que uno esté
a la derecha y el otro esté a tu izquierda. Quiere decir, no le voy a dar lugar a más nadie. Eso es lo que estaba pidiendo, ¿cierto? Señor, mete a un hijo mío a la derecha y mete el otro a tu izquierda. ¿Dónde quedaba más espacio para alguien? Entonces, a veces nosotros pretendemos hacer con Dios lo mismo, como esta mujer. El Señor le dijo, no, eso no está bien. Porque a veces el creyente, aunque hable en lengua, no es espiritual. Aunque aplaude, no es espiritual. Aunque se da golpe de pecho, que es consagrado, no es espiritual. ¿Y por qué lo sabemos? Porque su manera de servir no es para ayudar o colaborar, sino porque él quiere ostentar un poder, una posición, un reconocimiento, un protagonismo. Hoy, la generación de esta época, la gente de este tiempo, sobre todo ahora, lucha por ser reconocido, por ser protagonista. ¿Sí ves? Entonces, nos pasa lo de aquella mujer. Pero el apóstol dice una palabra clave en el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿qué significa ser un colaborador? Un colaborador dice aquí, escuche, persona que está siempre dispuesta a ayudar a otro. Entonces Pablo dice que Apolos, que Cefas y él están para ayudar, que fueron puestos por Dios para ayudar a otros. Quien es tenido, quien es tomado, quien es nombrado como colaborador, está siendo elegido para que ayude ¿a quién? A otro. Un colaborador es aquella persona que trabaja con otra en la realización de una tarea común. Amén. Entonces, a mí me extraña, como dicen por ahí, me extraña araña, que a veces en la iglesia nos pasa como a las personas que están sin trabajo. Cuando una persona está sin empleo, ¿qué quiere conseguir? ¿Para qué? Es que nos dijeron, nos enseñaron que uno busca empleos para ganar plata. Ahí está el problema de por qué desvirtuamos lo que es trabajar para otros. ¿Cierto? Dice, no hermano, es que estoy necesitando plata, ayúdeme a buscar un empleo. Entonces por eso cuando busca el empleo, él quiere ganar plata, pero no ha entendido que a él le están pagando para que sea un colaborador, un servidor. Es decir, yo te contrato, pero tú tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Cierto? Pero entonces pasa extremadamente extrañamente que cuando está sin empleo, quiere empleo. Porque quiere trabajar. ¿Cierto? Pero cuando lo contratan para desarrollar una labor y lo ponen de portero, entonces no quiere dejar entrar a nadie. Ya se hace el dueño de la empresa. ¿Sí ve? ¿Sí me entienden? Entonces ya él perdió, como él está ganando plata y desvirtuó que a él lo contrataron fue para que sirviera a otro. Dice, usted va a estar aquí para que abra la puerta a todo el que venga. Entonces usted va a la clínica y el vigilante dice, no, usted no va a entrar aquí. Ya se hizo el dueño de la clínica. Y donde vaya, desafortunadamente, en algunos casos nos pasa eso. ¿Por qué digo que a veces nos pasa en la iglesia? Porque a veces uno, cuando llegó a la iglesia que no sabía nada, yo me quiero bautizar, listo. Yo quiero servirle a Dios, listo. Y le damos el cargo y después que recibe el cargo, se le olvida que el cargo se lo dieron no para ser brillante, no para ser sobresaliente, no para ser un artista, no para tener protagonismo. Le dimos un cargo para que fuera el que otro lo pudiera mandar. Dígame. Quien recibe un cargo
está recibiendo un nombramiento de ponerlo como esclavo de otro. Porque él es colaborador de Dios. Y ser colaborador de Dios implica que seas un ayudante de Dios para que otro esté bien. Amén. Entonces, le damos el cargo como pasa al que lo contratan en la empresa. Lo ponen de portero y después no quiere dejar entrar ni al patrón. Le damos el cargo y entonces quiere protagonismo. Le pasa como en los Corintios. Aquí los más importantes somos los que somos de Apolo. Y desestimaban. ¿A ti quién te bautizó? No, Cefa. No, Cefa no es nadie aquí. Mira tú quién te bautizó. Cefa. A mí me bautizó Pablo. Entonces en las iglesias de este tiempo nos está pasando como en los Corintios. Algunos se sienten importantes porque quien los bautizó tiene un nombre importante, un nombre famoso. Entonces, pero fíjense ustedes que a la luz de la explicación de lo que significa la palabra colaborador, dice que colaborador es aquel que está puesto para ayudar a quién, a otro, está dispuesto a ayudar a otro. Entonces, una prueba. Señor, entonces, ha sido puesto como colaborador, lo nombraron como ayudante, ¿cierto? Para ayudar a otro. Eso significa la palabra colaborador. Pablo utiliza ese verbo para volver la iglesia a ese principio espiritual. Todo el que es añadido a la iglesia trae dos propósitos. Uno, ser santo. Y dos, todos los salvos son añadidos para servir, para colaborar en la obra de Dios. Pablo lo dijo. Vosotros sois la lanza ¿de quién? De Dios. Edificio de Dios. Entonces, yo les quiero recordar que todo colaborador tiene un perfil, tiene unas características. ¿Cierto? Se conoce a alguien por colaborador porque tiene un gran deseo de servir a otro. Se desvive por servir. Se regala, como me decía mi mamá. Tú te regalas. El que tiene el deseo de servir, el que es colaborador, se regala. Ve que viene con una bolsa y sale a quítate la bolsa. No, pero déjame, no, yo te ayudo. ¿Cierto? Pero el que no tiene eso, debe venir con la bolsa y te quiere enganchar. ¿Sí o no? Sí, claro, porque no tiene el deseo de colaborar. El que colabora quiere ayudar. El colaborador es sencillo, es humilde. El que es colaborador no compite con los demás. Porque su deseo es ayudar, no competir. El que es colaborador no busca reconocimiento. A él no le hace falta que lo nombren. A él no le hace falta que su nombre sea visto de primero. Es más, al que le gusta colaborar dice que nadie sepa que yo te ayudé. Amén. ¿Sí o no? No le digas a nadie. No le digas a nadie que yo vine a hacer aseo. Pero el que no tiene ese servicio, ese sentir, el que ya no es colaborador y quiere protagonismo, quiere que su nombre todo el mundo lo sepa. Póngame el nombre ahí para que sepa que fui yo. Como lo que hacen los políticos. Construyen
fuerte y mandan a poner su nombre, aunque él no fue el que dio la pata. La obra del túnel de la línea, una mujer ganó una tutela. Le ganó al presidente de la tutela y tuvieron que quitar la placa con su nombre. Sí lo supieron en las noticias. La mandaron a quitar porque dijo, no, pero si él no hizo nada para hacer eso, y eso lleva 30 años construyendo, si ahora no se va a atribuir el poder de que lo hizo. Se la quitaron. La ley dijo, quítese, ¿verdad? No hay que nada para tener su nombre ahí. El que deja de ser espiritual quiere que la placa de su nombre esté por todas partes. Que digan que fue, porque busca solo protagonismo. Y en la iglesia de los Corintios, cuando Pablo escribe esto, habían perdido la esencia, el espíritu de ser colaboradores y estaban procurando tener solo ellos reconocimiento, protagonismo. Ya no eran humildes, ya no eran sencillos. Buscaban lo suyo propio. Pero el que es colaborador es dócil, porque es humilde, porque es sencillo. El que es colaborador se esfuerza, siempre hace más de lo que le piden, porque él sabe que su función es ayudar a los demás, porque él está interesado en que las cosas salgan bien, porque a él le encanta que todo se vea tan bien, aunque no le reconozcan nada porque no lo buscan. El que es colaborador siente satisfacción cada vez que se le encarga un oficio, una labor. Se siente complacido, se siente feliz, se siente alegre porque lo ponen a hacer de todo. Pero el que no es colaborador le dice como los hijos a uno: yo lavé los platos ayer y ha comido ayer y hoy. No paga ni la comida lavando los platos. Pero el que pierde el sentido, la naturaleza de por qué está aquí para colaborar a otros, entonces dice: no, a mí no me metas en ese grupo, ni me tengas en cuenta. Y el que pierde el sentido de ser espiritual, porque para poder servir hay que ser espiritual. Y quien deja de ser espiritual, la primera razón que nos da quien deja de ser espiritual es que ya no quiere servir. No me tengan en cuenta, porque el servir es un fruto del espíritu. El servir es una evidencia de que se es espiritual. Filipenses 2 lo dice: haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? De servir a los demás de manera desinteresada. Quien deja de sentir eso, deja de ser espiritual. Le pasa como a los corintios. Quieren protagonismo, pero no quieren servir. Quieren púlpito, pero no quieren servir. Quieren nombramiento, pero no quieren colaborar. Amén. Y lo peor de todo, no sé si llamarle lo peor o no sé, era que hablaban en lengua. ¿Sí o no? Vea, creo que ninguna iglesia ha hablado tanto en lengua como los corintios. Creo que ninguna. Pero todos los que hablaban en lengua estaban divididos, estaban polarizados, estaban politizados, estaban sectorizados y habían dejado de ser espiritual aunque hablaban en lengua. Porque habían perdido la esencia, habían perdido el principio. El principio era servir a Dios. Amén. Entonces yo esta mañana, que estamos hablando de por qué predicamos el evangelio, quiero decirle a usted que ha venido al culto, que para poder seguir predicando el evangelio, para poder seguir salvando a otros, para poder seguir logrando la labranza de Dios, para poder seguir construyendo el edificio de Dios, para poder seguir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, eso es necesario seguir haciéndolo. Pero para poder cumplir la labor necesitamos que cada vez más los que se van añadiendo no pierdan el principio de ser colaboradores, de ser
servidores. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Amén. Porque, escuche esto, ningún pastor, ningún líder está lo suficientemente capacitado para hacer la labor él solo. Pablo no lo hizo solo él, ni lo hizo todo. Cefas no lo hizo todo. Apolos no lo hizo todo. ¿Cierto? Entonces, ningún pastor, por famoso que usted crea que es, por importante que usted crea que es, ninguno está lo suficientemente capacitado para hacer el trabajo solo. Amén. Amén. Ninguno, ni Álvaro Torres, ni Reynel Gambis, ni ningún directivo. Yo fui directivo. Y uno de directivo ni lo sabe todo, ni lo puede todo. Es más, entre más importante crea usted que es el cargo que uno tiene, más colaboración necesita. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, en la Biblia hay un ejemplo de eso. Abra la Biblia. Éxodo capítulo 18. Verso 18. Éxodo capítulo 18. Versículo 18. ¿Tiene la Biblia allí? Veamos qué dice la Biblia. Pueden prender los aires si logran prender. 18. El 2 y el 3. 18. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Desfallecerás del todo. Fíjense. Tú y también este pueblo. ¿Qué le pasará? Mire. Ninguno de nosotros aquí, Ni por edad, ni por preparación académica o secular, es más preparado que Moisés. Ninguno. A Moisés lo enseñaron en toda ciencia y en toda sabiduría. ¿Dónde? En Egipto. Los mejores maestros, la mejor preparación para volverlo un administrador, porque se estimaba que Moisés iba a reemplazar ¿a quién? A Faraón. Entonces dijeron, no, hay que prepararlo en todo. Y lo prepararon. ¿Cierto? Moisés, Dios lo llamó a dirigir su pueblo. Pero cuando está dirigiendo su pueblo, a Moisés lo va a visitar su suegro, Jetro. Y lo ve en la faena de administrar, de dirigir. Y mire el consejo que Jetro le dice. Moisés, ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, yo me paro desde temprano hasta ahora que vengo a la casa. ¿Y qué hace? Atendiendo a todo el mundo. Y esa fila grande es para atenderlo, sí. ¿Y los atendiste a todos? No, mañana. Y así voy hasta que pueda. Y Jetro le dijo algo. El líder y el pueblo que no aprende a ser colaborador, a tener colaboración, desfallece, perece, se acaba. Toda iglesia, todo pastor, por muy grande que parezca, por muy líder que parezca, si no tiene quien le colabore, desfallece. Ninguna persona es capaz de hacerlo todo ella solo, ninguna. Por más que usted crea que es muy eficiente, por más que usted crea que usted es capaz, por más que usted crea que se la sabe toda, no lo intente. Va a desfallecer, va a terminar tirando la toalla. Es que uno ve a las mujeres en la casa, barren, hacen el aseo, lavan y por la noche están, aquí nadie ayuda, aquí solo yo. Al día siguiente, por más que quiere, no puede hacer todo. Todos necesitamos que haya alguien que nos colabore. Y Moisés, Jetro le dijo, tú no eres lo suficientemente poderoso para hacer esto solo. Desfallecerás tú y este pueblo también. Entonces le enseñó un secreto. Moisés, todo líder necesita de un equipo de colaboradores.
Hombre, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Eso quiere decir que tú que haces parte de la iglesia, fuiste insertado a esta obra con un propósito, no de ser un protagonista, no de ser el más sobresaliente entre nosotros, no de ser el más poderoso entre nosotros. Cada uno de nosotros fue insertado a esta congregación y vino porque Dios lo trajo para hacerlo dentro de nosotros nuestro ayudante. El que colabora, y el que colabora es el que ayuda a que otro esté bien. El que ayuda a otro a hacer un trabajo. Cuando tú has tenido que levantar una carga, llevar un bulto, un palo, lo que sea, que tú no puedes llevar, ¿qué buscas tú? Una ayuda. Oye, ven acá, ayúdame a cargar aquí, colabórame. ¿Sí o no? Hasta cuando vas prestando plata, hermano, colabóreme, présteme 10,000 hoy. Porque me falta. Cada vez que tú sientes que te falta algo, tú buscas a alguien que te colabore. En la iglesia, el principio, el sentido espiritual que Dios le pone para que podamos estar en comunidad, para que podamos alcanzar las metas, para que el proyecto sea más fácil de realizarlo, es que quien vaya añadiéndose a la iglesia no venga buscando un protagonismo, no venga diciendo, no, es que yo soy del Larsen. Mi abuela la bautizó al hermano Larsen. Si alguien quiere saber si es importante por lo que lo bautizaron, entonces mi abuela sacaría pecho y dice, no, a mí me bautizó Larsen. Pero ¿y qué? Larsen se murió. Y cuando Larsen se murió, la iglesia no era del tamaño como lo es ahora. Ahora es más grande. Amén. Entonces yo pudiera decir, abuela, a ti te bautizó Larsen, pero a mí me bautizó el hermano Arles Cuadro. Y ya era la iglesia más grande. Pero ese no es el propósito, hermano. El propósito es que los que se van añadiendo para ser colaboradores. Amén. Por eso quiero recordarle que para poder seguir predicando el evangelio, necesitamos que cada uno de nosotros no busque protagonismo, sino que antes se ponga el vestido, la chaqueta de siervo, de colaborador, que sepa y mantenga el principio de que a él Dios lo trajo aquí para ayudar a otro, para que otro sea reconocido, para que otro sea más importante que él mismo. Amén. La Biblia dice, de los nacidos de mujer, ninguno es más importante que Juan el Bautista. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ah? ¿Sí o no? Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, Jesús es más importante que yo. Es tan importante y tan grande que yo, doblado ante él para soltarle la correa de su calzado, no soy digno de hacerlo. Ni siquiera para amarrarle sus zapatos. Amén. Porque el que colabora sabe que él siempre será el siervo de otro. Y no busca cambiar de puesto. Amén. Pero hoy, como en los Corintios, a veces en las congregaciones hay hermanos que pierden el principio y solo buscan tener protagonismo. Y perdemos la esencia. Dejamos de ser servidores porque dejamos de ser espirituales. Amén. Para poder ser un colaborador se requiere ser espiritual. Amén. Amén. Entonces yo quiero que usted se vea en el plano de que usted fue llamado, inmerso a esta congregación para ser un colaborador en la iglesia. Un siervo, uno que quiere y busca que otro esté bien. Amén. Amén. Yo quiero preguntarle, ¿será que Jesús lo puede hacer todo? Claro, si Él es Dios.
Y cuando el ángel fue a decirle a Elizabeth, ¿se acuerdan? El ángel fue a traer la noticia. Le dijo a María, mira, tu prima Elizabeth está embarazada. Y María le dijo, pero ¿cómo así si ella es estéril? Y el ángel le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Es decir, Dios todo lo puede. Y Jesucristo es Dios. Entonces Jesucristo todo lo puede. Todo. Él lo puede hacer todo si quiere. Pero aunque Él puede y tiene el poder para hacerlo todo, no lo hace todo solo. Amén. ¿O sí lo hace todo Él solo? No. Pudiendo porque tiene el poder para hacerlo todo, sin que nadie lo ayude, Él busca a alguien que lo ayude. Evangelio según San Juan capítulo 11. Amén. En ese capítulo Jesús hace un milagro. ¿Resucita a quién? A Lázaro. Amén. Resucita a Lázaro. Pero fíjese que Jesús podía sacar a Lázaro de la tumba, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Para qué se necesita más poder? ¿Para darle vida a una persona muerta o para sacarlo de una tumba? Para darle vida a una persona que está muerta se necesita más poder. Entonces, si él tenía el poder de darle vida a un muerto, no iba a tener poder de mandar que lo sacaran de la tumba. Claro que sí, él podía decir, Lázaro, vente para acá. Y ahí se paraba. ¿Sí o no? Pero cuando resucitó a Lázaro, antes de resucitarlo y pudiendo sacarlo de allá, él mandó a que lo ayudaran. Involucró a los que estaban ahí en el problema. Todos estaban llorando, todos estaban tristes, pero él les dijo, vengan acá, ayúdenme, quiten la piedra, quítenla. Los involucró en el asunto. Pero Jesús pudiera haberlo sacado él solo. Pero Jesús, que lo puede todo, nunca ha querido hacer nada él solo, nunca. Él puede salvar el mundo entero, él solo, sin mover ni un dedo. Él lo puede hacer, porque él tiene el poder para hacerlo. Pero aún para lograrlo, aunque lo pueda hacer, le ha placido a él que usted y yo seamos colaboradores de él, sin merecerlo. Amén. Entonces, como dijo Pablo, ¿de qué te glorías? No, es que yo sé predicar, pero ¿de qué te glorías? Si hasta el saber predicar te lo dieron. ¿Ah? Entonces a nosotros nos pasa como el que está sin empleo y cuando le dan el empleo se cree el dueño de la empresa. Le da a Dios el don, le da a Dios el ministerio y ya no colabora, ya no se esfuerza porque la obra salga adelante, ya no se preocupa porque hay que hacer el aseo, ya no viene temprano porque como ya, ya, eso déjalo para los nuevos, para los que empiezan. Eso es cuando la gente desvirtúa el propósito por el cual Dios lo insertó a su obra. Lo contrató como un colaborador. Amén. Amén. ¿Sí o no? Entonces el Señor, pudiendo hacerlo todo, nos invita a participar del trabajo. Nos invita a que seamos colaboradores en su trabajo, en su labor, en lo que está construyendo. Para poder avanzar en este tiempo, necesitamos que cada creyente se mantenga en ese principio. No pierda el principio. No se vaya a la vida carnal que lleva a la gente a luchar por el poder, por el protagonismo, desvirtuando la obra y la manera de que cuando te es constituido siervo o cuando te contratan para que trabajes para otros, no debes luchar para dejar de serlo. Estás puesto para que los demás estemos bien, para que de los demás estemos tranquilos. En el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, Jesús hace un milagro, otro milagro. Alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. ¿Cierto? Yo le pregunto, ¿Jesús necesitaba que lo ayudaran? Él lo podía hacer solo.
Si cuando el pueblo de Israel iba por el desierto eran más de 3 millones, no eran 5,000, eran más de 3 millones de personas. Y a todos les dio pan, hizo llover pan del cielo, porque Él lo puede todo, porque Él lo puede hacer todo. Amén. Cuando quisieron carne no le pidió fiado a ninguno, ni le pidió a otro que lo ayudara, no. Isaías en el capítulo 40 dice, ¿no has oído? ¿No has sabido que el Dios nuestro no se fatiga, no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y no hay quien lo aconseje? Él no necesita de nadie. Él todo lo puede porque es el Todopoderoso. Pero cuando hubo que alimentar 5,000, se dejó ayudar. Buscó que le colaboraran, porque un colaborador es el que está puesto para ayudar a otros. Entonces el Señor le dijo, pónganlos por grupo, dígale que se recuesten y denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, Señor, ¿y de dónde? Ni trabajando un año sin descansar le damos para todo este poco gente comida. ¿Ah? Si a usted le toca mantener 2 y siente que se está volviendo loco, ahora imagínense 5,000. Le toca mantener 2 y dice, ay, esta vida está cara. Y le toca mantener 2. ¿Ah? Ni trabajando un año completo uno casi. Entonces Jesús, alguno se interesó en el problema y dijo, hombre, yo estoy aquí para colaborar. Y le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Esto puede servir. Ese quiso colaborar, porque el que quiere colaborar, ayuda. Amén. Jesús oró, los multiplicó. ¿Y qué hizo con lo que multiplicó? Los mandó a ellos, ahora ustedes colaboren, yo los multipliqué, pero ahora llévenlos. Vayan y repartan. Jesús le hubiera puesto, tenía el poder, si quería, le hubiera puesto un pan a cada quien en la mano. Que le salga un pan a cada quien, ya. Porque Él es el Todopoderoso. Pero se los entregaba y vaya usted y lléveselo hasta allá. Así que eran 5,000 hermanos. Si aquí en 20 y pico metros, el último está de mí a 25 metros, ahora imagínense si yo estuviera en una multitud de 5,000, ¿a cuántos metros estaría el último? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces todos tuvieron que caminar y cargar y ir hasta donde estaba el que necesitaba el pan y el pedazo de pez. Vayan y colaboren, llévenlo hasta allá. Y después que todos comieron, ¿qué tuvieron que hacer? Recoger lo que sobró. Entonces alguien tuvo que ayudar a recoger. Amén. En esa necesidad, Jesucristo utilizó el trabajo en equipo. Jesucristo necesitó de colaboradores, de gente que quería que otro estuviera bien, de gente que quería que a otro le llegara el pan y el pez, que fue y se lo llevó hasta allá. Quédate aquí, mi hermanito, espérate que ya voy por el tuyo también. Pero la característica, una de las cosas de la gente de este tiempo es, lo mío es mío y tú ve cómo consigues lo tuyo. No, pero en la iglesia no debe ser así. En la iglesia hemos venido para tomar el pan y el pez y llevárselo al que lo necesita. Porque somos colaboradores de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, al igual que en aquella época, necesitamos hoy una iglesia constituida por creyentes espirituales que se complacen en ser ayudantes, servidores, colaboradores de los demás. Necesitamos eso. Necesitamos rescatar ese principio. Amén. Pablo dio fe y dio testimonio de tener ayudantes, gente que fue capaz en medio de todos de sobresalir por ser colaboradores. Amén. Filemón, después de Timoteo está. 1:1. Abra la Biblia, ¿qué dice allí? Vamos a leerlo. 1:1, ¿qué dice?
¿Qué era Filemón? Colaborador nuestro, ¿cierto? Se volvió un servidor, se volvió un ayudante, estaba puesto para que los demás estuvieran bien. Amén. Colaborador nuestro. Filipenses 2:25, ¿qué dice? Búsquelo allí rapidito. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 25? ¿A quién envió ahora? A Epafrodito. ¿Qué era qué? Mi hermano y colaborador en qué. Amén. Tengo necesario enviarte a mi colaborador. ¿Cierto? Filipenses, el capítulo 4, el verso 3. Abra la Biblia, hermano. Ojalá usted tuviera la costumbre de anotar, que lo que se anota no se olvida, dijo Poncio Pilato. Lo que está escrito, escrito está. Filipenses 4:3, ¿qué dice? ¿Cómo? Léalo porque yo no lo tengo aquí, pero ayúdenme. Te ruego, te pido que tú ayudes. ¿A quiénes? A los que como tú fueron colaboradores. ¿Cierto? Pablo estuvo rodeado de creyentes, de líderes que fueron capaces de colaborar. Amén. Romanos capítulo 16. Mire, un colaborador es capaz de poner su propia vida para que otro esté bien. Un colaborador es capaz de sacarse la comida y dársela a otro porque quiere que otro esté bien. Pero la generación de esta época come primero él y si queda le da a otro. Pero el que quiere colaborar, ¿cierto? El que quiere colaborar, hasta su propia comida la da. No le importa, él quiere que otro esté bien. Romanos 16:3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y el 4, mire lo que fueron capaces, hasta lo que eran capaces de hacer. El que colabora es capaz de poner su vida. No importa, si le toca ponerla, la pone, para que otro esté bien. Para poder seguir predicando el evangelio necesitamos que haya gente así, capaz de hasta poner su propia vida para que a otro le llegue el mensaje. Amén. Amén, hermanos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 23. Léalo, hermano. Léalo. ¿Qué dice? Le hubieran activado el micrófono a John. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Fíjese, hasta dónde llega un colaborador. Entonces, hermanos, usted y yo fuimos insertados a esta iglesia para ser colaboradores en la obra de Dios. Mire, para terminar el ejemplo, ahí en Filemón, los versos 23 y 24, Filemón está después de Timoteo. Tiene un solo capítulo. Mire lo que dice, hermano John nos lee ahí, el 23 y el 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Un colaborador. Estos servidores que Pablo menciona se caracterizaron
usted no los ve, no escribieron 14 cartas como Pablo. No fundaron tantas iglesias como Pablo. No llevan ese reconocimiento. Pero cuando Pablo se refiere a ellos, los menciona con nombre propio. Y dice, ellos fueron mis colaboradores. Es decir, yo esto no lo hice solo. Yo no fundé iglesia sola. Yo no fui misionero solo. Yo tuve gente que iba conmigo porque eran colaboradores de la obra de Dios. A tal punto que ellos hasta expusieron su propia vida a fin de ayudarme a hacer este trabajo. Entonces Pablo dice que un colaborador lo acompañó en sus prisiones, que un colaborador lo ayudó con donativos, que un colaborador lo ayudó con oraciones, que un colaborador lo ayudó a escribir las cartas, que un colaborador lo ayudó a llevar las cartas, que estos colaboradores fueron motivo para que él fuera consolado en las tristezas, que fueron esperanza para que saliera de los sufrimientos que tenía que vivir. Pero cuando llegaba Marcos o Lucas o alguno de estos, Pablo era consolado. Amén. Entonces, quien es colaborador se convierte en un instrumento en la obra de Dios para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios no se detenga, para que la obra de Dios siga adelante, para que la obra de Dios se logre en el propósito y en el tiempo que Dios ha pensado. Amén. Hermanos, yo quiero que usted escuche. Después de un gran líder, quien lo ha sucedido ha sido su colaborador inmediato. Entonces ser un colaborador es importante en la obra de Dios y es necesario. Samuel reemplazó ¿a quién? A Elí. Samuel era el colaborador de Elí. Josué reemplazó ¿a quién? A Moisés. Josué era el colaborador de Moisés. Eliseo reemplazó a Elías. Y Timoteo reemplazó ¿a quién? Al apóstol Pablo. Amén. Cada vez que Dios necesitó reemplazar un líder en su obra, nombró a su colaborador inmediato. Amén. Amén. Entonces, si de nosotros Pablo tuviera que escribir una carta, si hubiera la necesidad de enviar a alguien a suplir una necesidad en otra congregación como en aquella época, y Pablo tuviera que escribir una carta y recomendar a algunos, ¿qué diría de ti Pablo? Te mando a fulano de tal porque a él le gusta ayudar a los otros. En el capítulo 2 de Filipenses, verso 21, abra la Biblia. Fíjese lo que dice allí. Filipenses capítulo 2. Amén. Léalo. 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio. Ahí está. No lo que lee el es de 20, Cristo lee el Jesús. 20, desde el 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, Ajá. y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, no todos en Filipenses eran colaboradores. Pablo dice, pues, ¿cómo dice el 20? Léalo otra vez. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, Ajá. y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y el 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quien deja de ser espiritual, deja de ser colaborador. Y deja de buscar lo que es de Cristo por buscar lo suyo propio. El protagonismo quiere que lo pasemos aquí porque él cree que sabe más que todo el mundo. Pero no le gusta. Perdió el sentido de servir a Dios, de colaborar a Dios. En esta época tenemos la triste realidad de que al igual que en los Corintios, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, padecemos la necesidad de encontrar colaboradores en la obra de Dios.
Amén. Porque la mayoría de la gente anda buscando lo suyo propio y ha abandonado el principio de seguir a Cristo para ayudar a otros. Amén. Hoy, si Dios pone un pastor en un lugar, lo más indicado es que la iglesia que es espiritual, ¿qué debe hacer con ese pastor? Colaborarle. Bienvenido, hermano, aquí estamos porque le queremos colaborar, porque nosotros somos espirituales. Una iglesia espiritual ayuda, recibe, colabora. ¿A quién? A su pastor. ¿Sí o no? ¿Qué hacían con Pablo? Le colaboraban. Pero las iglesias de ahora, cuando oyen que va un pastor para allá, ¿qué hacen? Recoja firma, mijo, para que no llegue aquí. Porque dejaron de ser espirituales. Dejaron de ser espirituales. Y no ve la oportunidad, hermano. Todo pastor que le pongan a usted, todo el que le pongan, no se fije cómo se llama, no se fije si tiene cargo o no, no se fije si ha sido importante o no, no se fije si ha sido famoso o no, que eso no es lo importante. Lo importante es que el hombre que Dios te traiga aquí a pastorearte es un servidor de Dios en la obra de Dios y que está puesto para que la obra avance. Y tú, por ser espiritual, cada vez que te pongan un pastor, tú le colaboras. Hermano, aquí estoy a su disposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué ayuda le puedo dar? Ese es el tipo de iglesia que necesitamos en el siglo XXI. Que mantenga el principio de querer colaborar los unos a los otros. En el capítulo 6 de Hechos, cuando hubo que escoger los primeros diáconos, los primeros servidores, no los escogieron para que se abrieran una iglesia ellos independientes. Había necesidad, había trabajo que hacer, la obra era muy grande. Los apóstoles ya no daban abasto, no alcanzaban a administrar toda la iglesia. Y entonces hubo murmuración y dijeron, estos solo predican y predican y predican y no atienden la necesidad de los necesitados. Entonces los discípulos reunieron a la asamblea y dijeron, miren, vamos a escoger entre todos servidores, gente que nos colabore, gente que vaya y lleve el pan a las mesas, ¿cierto? Gente que vea la necesidad y nos ayude, nos colabore y nosotros nos vamos a ocupar sosegadamente en la oración y en la enseñanza. Pero para no descuidar la obra hay que poner a otros que colaboren aquí. Amén. Y esos que fueron llamados a colaborar tenían una característica de fe, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, imparciales. No fueron por protagonismo. Dijeron, mientras Pedro, Juan, Jacobo, Lucas, mientras ellos allá estudian y oran y ayunan y enseñan, nosotros estamos pendientes de hacer la obra social en la iglesia. Amén. Amén. Y eso hizo que la iglesia creciera, que el Señor añadiera. Y dice, se ganaron el favor del pueblo y mucha gente se convertía al Señor. Amén. Amén. Hermanos, pero estamos viviendo un flagelo, una situación difícil. La gente antes que colaborar se quiere ir. No, yo mejor me voy. Yo con él no. Ese no es el espíritu de esta iglesia. Ese no es el proyecto de Dios contigo. Ese no es el principio cristiano con que esta iglesia se ha mantenido. Tengamos cuidado. Es el tiempo en que la gente vive por la carne y no por el espíritu. Dios necesita colaboradores en su trabajo. Amén. Dios te trajo aquí a esta iglesia con un proyecto definido, con un propósito, con una tarea que hacer. Dios te trajo para que te sumaras a la solución y no para ser un problema más.
Dios te trajo para que ayudes a otros. Dios te trajo para nombrarte colaborador de su obra. Hermanos, si Pablo tuviera que escribir una carta para recomendar a creyentes de esta congregación, pregúntate, ¿le pondrá Dios en la mente de Pablo mi nombre para que me mencione como colaborador suyo? ¿Ah? Pablo los mencionó. Lucas, Timoteo, Filemón, ¿cierto? Colaboradores míos y colaboradores vuestros. Tú necesitas mantenerte en ese principio. Tú no estás aquí por el pastor. Tú estás aquí para colaborar. Tú estás aquí para servir. Y si el pastor que te ponen tú sientes que no sabe nada, colabórale. ¿Ah? Esa es la oportunidad de colaborarle. Amén. Si sientes que es incompetente, no te preocupes, la competencia la da Dios. Pero tú te puedes dar el lujo de decir, a ese pastor lo pusieron allí y Dios me usó a mí para ayudarlo. Amén. Pero no corras con los que hoy se mueven en movimientos parcialistas políticos y dicen, coge una carta y fírmela, que no llegue aquí, que se lo lleven. Tú no eres así. Así no actúa la iglesia de Dios. Así no actúa un hombre o una mujer espiritual. Así no se vive el evangelio. Un hombre nacido de nuevo, una nueva criatura espiritual, se convierte en un servidor del que le pongan. Amén. Te invito esta mañana. Dios te necesita. Dios, que lo puede hacer todo, no lo quiere hacer todo él solo. Dios quiere involucrarte a ti en su trabajo, en su labor, en la edificación que está construyendo. Hermana, hermano, usted no me está sirviendo a mí, usted le está sirviendo a Cristo. Usted le está colaborando a Cristo. Pablo dijo, somos colaboradores de Dios. Si entendiéramos eso, hermanos, si lo entendiéramos, le aseguro que muchos fueran añadidos a la iglesia más rápido, porque todos trabajaríamos con un mismo fin, con un mismo propósito. Pero a veces nos pasa como una anécdota que leí. Yo leí una anécdota hace años. Un hombre con su mujer compraron una bicicleta de doble pedal. ¿Saben cuáles son? De 2 puestos con doble pedal. Se compraron para pasear juntos y tal. Y un día les tocó subir una pendiente, una calle así, hacia arriba. Y con todo el esfuerzo subieron. Cuando estaban allá arriba, él miró hacia atrás y le dijo a su mujer, uy, casi que no lo logramos. Y dijo ella, y eso que yo venía frenando. Quien no es espiritual, mientras los demás vamos pedaleando, llevamos uno atrás frenando, resistiéndose. No, yo no me uno a eso. Yo no comparto. No, yo no lo pienso así. No, yo no estoy de acuerdo. No, a mí no me gusta ese líder. No, a mí no me gusta esa manera de administrar. No, a mí no me gusta tal. Y va frenando, y va frenando. Pero aunque frene, lo vamos a lograr. Porque somos más los que estamos para colaborar que los que vamos frenando. Póngase de pie. Dios necesita un equipo de trabajo en esta congregación. Y Dios quiere esta mañana incorporarte a ese trabajo. Amén. Los hermanos que han sido militares saben que cuando el ejército necesita renovar sus filas, ¿qué hace? Una jornada de reclutamiento. Amén. Cuando las empresas necesitan ampliar su campo de acción, hacen una convocatoria. ¿Cierto? La Biblia dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso quiere decir que esta mañana, este sermón, es un sermón de reclutamiento de voluntarios,
de colaboradores para Dios. No para el pastor, no para el consistorio anciano, no para los líderes del distrito, para Dios. Todos somos colaboradores de Dios. Mire, el más alto honor y el más alto título al que tú puedes pretender es que te llamen colaborador de Dios. Dios necesita gente que le ayude. Dios necesita gente que sea capaz de entregar su vida por esta misión. Amén. Pablo dijo, estos fueron capaces de poner su propia vida en riesgo mío. Con tal de colaborar. Mire, en la Biblia hay unos hombres que no son muy famosos, pero que fueron soldados de David. Y cuando estaban sitiados por el enemigo, David dijo, tengo ganas de beber del agua del pozo que está en Jerusalén. ¿Se acuerda? Lo dijo entre sus soldados. Deseo de esa agua. Y David se fue. Pero dentro de esos soldados habían 3 valientes que dijeron, si David fue capaz de exponer su vida ante el gigante por nosotros, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de ir allá por esa agua? Así nos cueste la vida. Vamos. Y se convidaron y fueron hasta el pozo y trajeron el agua y dijeron, David, aquí queremos complacer tu deseo, aquí está el agua. Hermanos, necesitamos gente como esos soldados que sean capaces de poner en riesgo su propia vida a fin de ayudar a otros. Que no les importe si no son tan famosos, pero que sean capaces de intervenir a favor de alguien. Tú eres esta mañana el elegido para servir en esta obra, en esta iglesia. Dios te necesita, hermano, hermana. Dios quiere que tú seas su colaborador esta mañana, aquí a partir de hoy. Te invito esta mañana, ofréndate a Cristo. Si Dios vino esta mañana por un colaborador, ¿qué puedes decir tú? Tú puedes decir, no, esto no es conmigo. O tú puedes decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy. No te equivocaste al venir a este culto. Puedes contar conmigo. Amén. Vamos a orar. Levanta tu mano al cielo, al Señor ante Él y dile, Señor, quiero ser útil en tu obra. Quiero ser un ayudante en esta iglesia. Quiero ser un colaborador para este pastor y para todos los que vengan. Quiero servir en tu obra, aportar lo que sea necesario. Mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida, el dinero, lo que me toque, quiero ponerlo a tu disposición para que todo esto funcione y esté bien. Yo siempre tengo en mi memoria una oración que me impactó siendo yo un pastor joven. Cuando fui a mi primera asamblea me tocó sentarme con un hombre de muchos años de ministerio, famoso, reconocido, de mucha trayectoria, hasta del consistorio fue. Pero yo lo vi que se arrodilló y empezó a orar al Señor. Y nunca se me ha olvidado eso. Ya un hombre de muchos años, con toda la trayectoria que uno quisiera tener. Famoso, misionero en el extranjero, miembro del consistorio, todo lo ha sido. Pero arrodillado allí yo lo escuché decir, Señor, si en esta generación y en este tiempo aún necesitas a alguien que te ayude, los años que me faltan, cuenta conmigo. Eso me impactó, que nunca se me ha olvidado. Nunca. Le agradezco a Dios que me haya permitido oír a ese anciano orar así. Créame, a veces me acuerdo de él, digo, Señor, si ese hombre a esos 80 años todavía quería servir. Yo te digo lo mismo, si en este tiempo y en esta generación necesitas a alguien que te sirva, cuenta conmigo. Te quiero colaborar, Dios. Hermanos, entréguese a Cristo esta mañana. Dile, Dios, si tuvieran que recomendar a alguien, cuenta con mi nombre. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo
Estoy dispuesto a hacer el trabajo. Yo cargo los ladrillos, yo llevo la arena, yo voy. Soberano y eterno Dios, te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria, honra, alabanza, honor. Nos ofrendamos a ti, Señor. Nunca seremos lo suficientemente sabios o inteligentes o capaces para subsistir por sí solos. Pero lo que nos quede, Señor, de vida, las capacidades que nos has dado, los años que nos permitas vivir, la fuerza que nos des, queremos gastarlas en ti. Queremos unirnos a este grupo de hombres y mujeres que colaboran en tu obra. Permítenos servirte, permítenos. Cuenta con nosotros para seguir adelante tu misión de predicar el evangelio en todo el mundo y tu visión de salvar a todos los que crean. Si necesitas a alguien, aquí estamos. Heme aquí. Yo iré, Señor. Heme aquí. Yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Vamos a ofrendar esta mañana. Vamos a colaborar con la obra de Dios, hasta con nuestro dinero. Así que le invito a traer sus ofrendas, sus diezmos al Señor, porque de esta manera apoyamos la obra de Dios. Cantamos al Señor, yo le quiero servir, y luego oramos. Vamos a presentar a nuestra hermana Ana como nuevo miembro de esta congregación. Y oramos por ella y para ser despedidos todos. Así que traiga su ofrenda y luego oramos al Señor. Y ya sabe, le recordamos el culto el día martes, miércoles y el viernes a las 7 de la noche. Y el domingo a las 8 y a las 10:30 de la mañana. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir. Para siempre su nombre alabaré. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir. Para siempre su nombre alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe.
Solo espero que me vengas a llevar. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Amén. Esta semana estaremos recaudando la ofrenda primicias. Amén. La hermana Clara tiene los sobres para que todos podamos depositar nuestras ofrendas de primicia. Por eso vamos a hablar también de mayordomía. Vamos a orar por la hermana Ana. Bienvenida, hermana, a la iglesia del Señor. Venga hasta acá. El evangelio es para todas las edades. Bautizamos una joven, bautizamos uno más adulto y ahora la hermana Ana que tiene 60 y qué, y 5. Este es el testimonio de que el evangelio es el poder de Dios. Amén. Y a esta edad se puede perseverar, sino que lo diga la hermana Cris. Venga, hermana Cris, y la hermana Magali, que son dos mujeres, columna y baluarte de la verdad, que son el testimonio. Sí, vengan aquí, una a la derecha y una a la izquierda, para que ella no se aparte. ¿Cierto? Hermana Ana, mire, estas dos mujeres son testimonio de que sí se puede perseverar en el evangelio y que el Señor le puede guardar. Las hermanas les vamos a encarecer que sean el tutor de esta nueva oveja, la guía, que la ayuden a ser cristiana. Vamos a orar que el Señor la guarde, le bendiga, le dé sabiduría, mucha fuerza, la llene con su Espíritu Santo y pronto la veamos sirviendo al Señor. La hermana Magali nos dirige la oración. Que el Señor les guarde y les lleve con bien. Nos vemos martes, miércoles, viernes y el domingo, si el Señor lo permite. Dios les bendiga a todos.